Imagínate que un día como todos los demás estás en la escuela, leyéndote tu típico isekai de temporada en una página pirata porque obviamente no pagamos sitios oficiales. Sin embargo, de repente aparece un círculo mágico sobre todos los estudiantes del salón. De esta forma se esquipean todo el lore importante sobre el poderoso Camión Kun y son transportados a un mundo de fantasía. Ni bien llegan, se les aparecen el rey y la princesa, quienes les explican que han sido convocados a un mundo llamado Morrigan, más específicamente al reino más grande del continente humano conocido como Eretice. En esos momentos están siendo amenazados por el avance de los demonios, pero según las leyendas, solo el héroe podrá derrotar a su rey. Así que sí, muchachos, los mismos estudiantes se dan cuenta de que están frente a la clásica trama de un isekai, y nuestro prota, que se ha leído hasta el de la máquina expendedora, sabe que al salir de aquí descubrirá una habilidad secreta con la que se volverá mega poderoso, derrotará al rey demonio, tendrá su propio harem de 7 elfas y un enano, y vivirá feliz por siempre. Bueno, resulta que no. Después de toda la fumada, el asistente del rey les comunica que ahora verificarán quién de todos ellos es el héroe. Para esto pide que un voluntario se acerque a la bola de cristal y diga la palabra status en su mente, de modo que puedan ver sus estadísticas y determinar la clase a la que pertenecen. El primero que evaluaron no resultó ser el héroe como tal, pero aún así todos ellos poseen estadísticas superiores a la gente común de este mundo, por lo que siguen siendo bastante fuertes. Uno por uno se fueron evaluando, revelando diferentes clases como curandera, chamana, espadachín, entre otros. De igual forma, el asistente mencionó a los que hacían fila que podían revisar sus estadísticas sin tocar el cristal, por lo que nuestro prota, llamado Akira Oda, nos revela que tiene la clase de asesino, algo que va bastante bien con su personalidad distante. Sin embargo, hay un pequeño problema. La mayoría de los chicos tiene apenas un par de habilidades y atributos, pero nuestro prota cuenta con una gran variedad. Poco después, se revela que el héroe es un chico llamado Tsukasa Sato. El asistente menciona que por lo general, el límite de ataque es de 500 en nivel máximo, pero Tsukasa ya está cerca del doble, algo realmente impresionante. Justo por eso, Akira comienza a preocuparse, ya que si esos son los parámetros del héroe, los suyos son demasiado altos. Además, por simple sentido común, desconfía de esta gente, o sea, no sabe si esos reyes son realmente los buenos de la historia, ni si es cierto eso del rey demonio. Por lo tanto, no puede mostrar sus estadísticas tan elevadas sin saber lo que ocurre en realidad, así que aprovechando el momento, decide utilizar la habilidad de sigilo que tiene mejorada al máximo para poder pasar desapercibido. Una vez terminan las evaluaciones, el asistente anuncia que serán guiados hasta sus aposentos y luego recibirán el equipamiento correspondiente. Akira los sigue a cierta distancia observando todo con cuidado, y así nota algo que confirma sus sospechas, una cámara de vigilancia oculto en lo alto de un pasillo. Desde ese instante comprende que algo turbio se esconde detrás de la fachada del reino. Esa misma noche, mientras todos descansan, Akira activa nuevamente su sigilo y se infiltra cerca de la habitación del rey. Allí escucha una conversación entre el monarca y la princesa. Ella comenta que como los estudiantes provienen de un mundo sin magia, son ingenuos y no sospechan nada, lo que les permitirá ejecutar su plan sin inconvenientes. El rey, por su parte, ordena prohibir la biblioteca para evitar que descubran información que los haga dudar. Después de oír todo eso, Akira entra silenciosamente y se coloca detrás del monarca. No entiende del todo qué planean, pero sabe que es algo siniestro y que podría acabar con ello en ese mismo instante si decidiera asesinarlo. La escena cambia al desayuno del día siguiente. Akira, aún indeciso, se pregunta si debería desactivar el sigilo y contarle a los demás lo que escuchó ayer. Sin embargo, no está seguro de que le crean solo con su palabra. En medio de sus pensamientos, Tsukasa interrumpe la comida y le propone a todos sus compañeros que ya que fueron convocados como héroes, deberían usar su poder para ayudar a este mundo y derrotar al rey demonio. Después de eso, los días avanzan y conocemos al capitán de los caballeros del reino, un tipo llamado Saran Midrey, quien les informa que a partir de ese momento deberán entrenar, pues dentro de un mes participarán en una misión de infiltración en una mazmorra. Akira, por su parte, intenta investigar más sobre el mundo en la biblioteca, pero es detenido por el propio Saran. Debido a esto, nuestro prota se sorprende, ya que no había desactivado su sigilo, lo que lo hace pensar si su habilidad tiene un límite oculto. No obstante, el caballero le explica que su técnica funciona perfectamente, solo que él posee una visión especial capaz de detectar los cambios de temperatura, por lo que puede distinguirlo aun cuando se oculta. Ambos comienzan a hablar y Akira se da cuenta de que Saran no está del lado del rey ni de la princesa, lo que lo convierte en la única persona en la que puede confiar por ahora. Sumado a eso, le confiesa que aunque esté emocionado por vivir en un mundo como los de las novelas que tanto leía, quiere investigar la forma de regresar, ya que su familia lo está esperando. El caballero admite que no sabe cómo podría hacerlo, pero le aconseja fortalecerse para poder sobrevivir y promete entrenarlo personalmente a cambio de que Akira le cuente sobre su
su mundo. Así nuestro prota descubre más sobre Morrigan, y es que además de los humanos, en este sitio existen demonios, elfos y hombres bestia, cada raza viviendo en su propio continente. Cambiando de tema, una noche nuestro prota se reúne con Saran y le enseña un libro muy peligroso que encontró mientras revisaba la biblioteca. El caballero le cuenta que ese texto contiene el plan para el golpe de estado y que fue él mismo quien lo escribió y lo escondió allí disfrazado de un libro de cocina con la esperanza de que alguien lo encontrara. Todo esto se debe a que el rey ha perdido la cordura y busca traspasar las leyes naturales del mundo, pagando un precio muy alto. Aunque Saran quisiera oponerse, los caballeros le deben demasiado al monarca, por lo que planean quitarlo del poder de la manera más pacífica posible. Akira menciona que en ese caso habría sido más fácil que alguien sin ataduras como él lo hubiese matado, y le cuenta que la misma noche que llegó a este mundo entró al despacho del rey, quien ni siquiera notó su presencia, por lo que tuvo la oportunidad perfecta para hacerlo, pero no fue capaz. Saran le responde que fue lo mejor, ya que no habría querido convertirse en un asesino, menos aún si tiene pensado volver a su mundo, pues si en algún momento matara a alguien, su madre y su hermana sufrirían. Un mes después de su llegada, el grupo de héroes se prepara para su misión en el laberinto de Cantinen. Allí pasan varias cosas. Primero, todos demuestran que su entrenamiento dio resultados, ya que logran enfrentar y derrotar a los monstruos. Sin embargo, en cierto punto la situación se complica, por lo que deciden retirarse. Aún así, al llegar al primer piso, descubren que también está bloqueado por más monstruos. Ante la difícil situación, el héroe Tsukasa recuerda una bola de humo que la princesa le había entregado, la cual supuestamente podía ahuyentar a las criaturas. Dado que era una emergencia, decide usarla, y al principio parece funcionar. Sin embargo, de entre el humo aparece un inmenso minotauro, un monstruo que se supone solo debería encontrarse en los pisos superiores. Mientras todos se quedaron paralizados por la criatura, nuestro prota interviene para salvar a Tsukasa, quien se encuentra bajo los efectos de una maldición. Rápidamente le pide a la chamana que use su magia para disipar el poder oscuro, mientras coordina con el capitán Saran para que distraiga al monstruo con su ataque de relámpago mientras él prepara su magia de las sombras. Del suelo emergieron unos picos oscuros que atravesaron por completo al minotauro, arrastrándolo hasta que su cabeza fue cortada con un solo movimiento. Sin embargo, ese poder era algo que nuestro prota aún no dominaba del todo, por lo que terminó perdiendo el control por unos segundos. En medio de esa situación, el capitán Saran se acercó a él para ayudarlo a concentrarse y así disipar la magia antes de que las sombras lo consumieran. Una vez lograron escapar del laberinto, el caballero le advirtió a Akira que hasta que no aprendiera a controlar por completo la magia de sombras, lo mejor sería evitar usarla a la ligera. Dicho esto, le entregó una katana forjada por el primer héroe. Akira, algo confundido, le preguntó por qué se la estaba dando a él y no al héroe actual. El rubio sonrió y respondió que su casa ya tenía la espada sagrada y que además, si él la portara, el rey lo descubriría enseguida, ya que en realidad aquella katana se la había robado directamente de la bóveda del tesoro real. Aprovechando la conversación, Saran mencionó que tenía una idea sobre quién podría haber provocado esa maldición tan poderosa, una que ni siquiera los chamanes podían eliminar. Por esa razón, la escena se traslada al castillo, donde la princesa era justamente quien estaba llevando a cabo el hechizo que atormentaba al héroe. En ese momento, Akira se cuela en su habitación y descubre la fuente del poder oscuro, que resultó ser un pequeño cristal. Sin embargo, al intentar interrogarla, confirma que la princesa no actuaba por voluntad propia, sino que era poco más que una marioneta del rey. Sin más que hacer, decide marcharse del lugar. No obstante, una vez la princesa queda sola, se revela que no solo el héroe estaba bajo su maldición, sino que todo el grupo de los elegidos ya estaba completamente dominado por su influencia. Mientras tanto, Akira le cuenta lo sucedido al capitán, quien le recomienda no pasar la noche en el castillo. Según sus suposiciones, antes del amanecer, la princesa terminaría maldiciendo a los demás y al no poder hacer lo mismo con Akira, ya que desconocía sus estadísticas, probablemente enviarían a todos los guardias a cazarlo. Antes de despedirse, Saran le pide que si algún día logra regresar a su mundo, lo lleve consigo, pues muere de curiosidad por conocer cómo es ese lugar del que proviene. Sin embargo, una escena tan emotiva no podía quedar sin un giro trágico. A la mañana siguiente, Akira es despertado por los gritos de sus compañeros. Al acercarse al tumulto de gente, ve un cuerpo tendido en el suelo. Sin pensarlo, atraviesa a todos los que le bloquean el paso y se encuentra con el cadáver de Saran. Sus gritos de desesperación retumban por todo el lugar, pero uno de los héroes le exige que deje su actuación, asegurando que todos saben que el cuchillo clavado en el pecho del capitán es la misma daga que Akira solía utilizar. A pesar de que todos hayan presenciado cómo la daga se había partido en pedazos días atrás, comenzaron a incriminar a nosotros porque siempre les pareció sospechoso, ya que nunca estaba presente excepto en los entrenamientos. Pero como al final no tiene coherencia que la persona que más tiempo pasó con Saran lo matara al aire libre, Akira entiende que la maldición de la princesa hizo efecto. De igual manera, su casa lo intenta defender
defender pidiéndoles que no saquen conclusiones precipitadas, pero es interrumpido por el rey, quien ordena su arresto y ejecución inmediata. La princesa se ríe descaradamente y Akira se da cuenta de que está bastante jodido ahora que lo están incriminando, por lo que la única manera de sobrevivir es simplemente escapar. Antes de retirarse se acerca sigilosamente al subcapitán Giles y este le confirma que los culpables fueron los cuervos nocturnos, o sea, unos asesinos bajo las órdenes directas del rey, los cuales ahora irían tras él. El problema es que como todo el territorio vecino es parte del reino, no tiene ningún lugar al que escapar a salvo, y tarde o temprano será encontrado por sus perseguidores. De esta manera decide llevar a cabo uno de los consejos que Saran le dio en caso de que una situación así sucediera de repente, y es que no hay mejor escondite que la propia mazmorra, ya que debido a su dificultad es un lugar al que no muchos se atreven a entrar. De igual manera debería tener cuidado, ya que mientras más se interne en dicho laberinto, menos fuentes de agua va a poder encontrar, pero al mismo tiempo, junto a los peligros que este conlleva, es el mejor lugar para subir de nivel, porque podrá luchar contra fuertes enemigos si baja a lo más profundo, y quizás allá abajo se encuentre a su harem de 7 elfas y un enano, nunca se sabe. Otro dato importante del laberinto que casi se me olvidaba es que aún teniendo la habilidad de sigilo, debía tener presente que los monstruos de nivel alto podían detectarlo por el olfato o el oído. Sin embargo, si consigue subir bastante sus habilidades de asesino, llegará un momento en el que podrá eliminar su olor, sonido e incluso calor corporal. Obviamente no sería fácil y probablemente enfrentaría la muerte una y otra vez, pero si lograba superarlo, se volvería increíblemente poderoso. De esta manera comienza a explorar la mazmorra derrotando a los jefes de forma perfecta uno tras otro. Subió muchísimo de nivel, descubrió que mientras más use la magia de las sombras, esta aumentará su nivel y su control sobre ella mejorará, y después de todo eso, consiguió llegar al piso 75 del laberinto. Por otro lado, en el castillo, Tsukasa reunió a sus compañeros y les contó que dentro de poco planeaba partir en un viaje para derrotar al rey demonio. Aquello, sin embargo, no era más que una excusa bien pensada. La verdadera intención detrás del viaje era escapar del castillo junto a los otros 6 compañeros que gracias a ciertas particularidades como la resistencia a las maldiciones no habían sido afectados por la magia de la princesa. El plan era simple. El rey no podría oponerse a su partida, ya que en teoría habían sido convocados precisamente para cumplir con ese propósito, derrotar al rey demonio. Mientras tanto, se reveló la verdad sobre el monarca. Su auténtico objetivo no era mantener la paz ni proteger el reino, sino todo lo contrario. Planeaba declararle la guerra a las demás naciones y usar a los héroes como sus soldados definitivos, armas vivientes capaces de aplastar ejércitos enteros. De vuelta con el grupo de los 7, uno de ellos mencionó que quizás el hecho de haberse liberado de las ataduras de la princesa tenía algo que ver con una acción suya. Recordaba haber destruido unos cristales y después de eso aparecer con una katana blanca entre sus manos. Sin embargo, pronto se descubre la verdad. Todo aquello no había sido más que una ilusión provocada por la habilidad de hipnosis del subcapitán Giles. Él la había utilizado para manipular la mente del chico y así liberar a los demás, cumpliendo con la última orden que el capitán Saran le dejó antes de morir. A partir de ahí, conocemos un poco más sobre el pasado de Akira. En el mundo real, el chico de la katana blanca lo había encontrado una vez trabajando en una construcción. Aquello le provocó cierta vergüenza, por lo que le pidió que no le contara a nadie, explicando que lo hacía para poder comprarle un regalo de cumpleaños a su hermana. Ese pequeño detalle demuestra que Akira no es el típico protagonista de un isekai que se olvida de su familia o que simplemente no tiene lazos con su mundo anterior. Al contrario, él conserva un fuerte deseo de regresar, de volver a ver a su madre y a su hermana. Pero bueno, hablando de Akira, este se encontraba dando vueltas por el piso 75 hasta que fíjate tú qué casualidad, apareció un slime negro frente a él, que postdata, los slimes no llegan a pisos tan difíciles. Sin embargo, allá estaba aquel monstruo. Digamos que fue pura suerte y no un guionazo. Por lo que al cortarlo aparece una elfa, que fíjate vos que nuestro prota ve a una mujer desmayada y lo primero que piensa es utilizar una habilidad extraña que nunca había probado llamada Ojos del Mundo, la cual le permite chismear en las memorias de quien lo utilice, y de esta manera termina habiendo demasiada muerte, destrucción y sufrimiento, por lo cual desactiva la habilidad. En medio de eso, la chica se despierta y Akira le pregunta si se encuentra bien, ya que alcanzó a ver que su vida estaba por debajo de la mitad y que ella también posee los ojos del mundo. Aún así, la elfa se vuelve a desmayar y pasamos directamente a unas horas más tarde en el piso 69, donde nuestro prota había llevado a la chica para que descansara. Una vez ella se despertó, ambos comieron y después de hablar un poquito
sobre si nuestro prota, mientras la cargaba, la había tocado en sitios sospechosos, ambos se acuestan a dormir. Al día siguiente, siguen su recorrido y como da la casualidad que se dirigen al mismo sitio, terminan trabajando juntos. De esta manera, entran en la habitación de un jefe dragón que tras vencerlo, al combinar sus ataques y conocimiento, nos revelan que no era un dragón, sino más bien un gato gigante, el cual puede hablar, es repoderoso y viejo, tiene ganas de morirse porque no le encuentra sentido a su vida y de paso tiene un mensaje para nuestro prota del rey demonio. En el continente de Volcano, donde viven los demonios, lo estará esperando en su castillo en el corazón de la tierra. La pregunta de cómo el rey demonio conoce a nuestro prota y sabía que vendría a este lugar no tiene respuesta, y posteriormente a eso el gato le dice que para salir de esta habitación deberá matarlo, ya que la mazmorra lo reconoce a él como el jefe de piso. Nuestro prota se rehúsa, ya que por lo que ha experimentado hasta el momento, esa regla de que los demonios son los enemigos no le parece tan verdadera. Además, seguro debe haber otra forma para poder salir de este lugar. Al escuchar eso, la elfa le menciona que la única opción que se le ocurre es hacer un contrato familiar, ya que si lo vuelve su compañero, técnicamente ya no contaría como el jefe de la mazmorra, por lo tanto debería ser posible. El único inconveniente es que para este tipo de ritual de contrato hace falta un gran control del poder mágico, y recordando que nuestro prota hace unas semanas casi muere porque su habilidad de las sombras lo consume, no termina siendo una buena idea. Pero bueno, ¿qué podría mal ir sal?, preguntó nuestro prota, y el monstruo les revela que si el contrato falla hay un 100% de que alguno de los dos muera, y en el peor de los casos, ambos. Aún así Akira le dice que le chupa 3 huevos y quiere hacer el contrato, por lo que el primer paso es ponerle un nuevo nombre al gato y termina llamándolo Noche, porque bueno, su pelaje es color negro, tampoco se la rifó tanto. Luego de eso, unen sus manos y nuestro prota le transmite su poder mágico al interior del gato y de repente es transportado a los recuerdos del monstruo, donde se da cuenta de la verdadera razón del por qué la criatura quiere dejar de vivir, y es que en el pasado arrasó con una ciudad entera y le quitó la vida a miles de almas inocentes. Por lo tanto, comienzan a pelear entre ambos y Noche le pide que lo mate justo ahora y así pueda sobrevivir. Sin embargo, en el ataque final, nuestro prota se deja atravesar por las garras de la criatura, dejando ver que no tiene intenciones de matarla y piensa arriesgar su propia vida solo con la intención de salvarla, ya que aunque ella sea un monstruo, no hay ninguna regla que dice que los monstruos deban aniquilar a otras especies, por lo que para que algo así nunca vuelva a pasar, él se ofrece a cuidarlo desde ahora, y de esta manera las almas de los dos se unen en una sola, por lo que el contrato familiar es todo un éxito. Después de eso pasan varias cosas, como que la mazmorra detectó que habían vencido al jefe del piso 80 y se abrió un portal el cual no desaparece hasta que sea usado, por lo que decidieron que sería mejor descansar hasta que estén listos y utilizar ese tiempo para conocerse mejor entre ellos. Por otro lado, los miembros del grupo del héroe llegaron a un reino llamado Yamato, situado en el continente de los humanos. Dicho reino fue fundado por el héroe de generaciones pasadas y está basada literalmente en el Japón feudal, casas con diseños característicos de la época, ropa típica japonesa y comida que en este mundo nunca habían pensado probar. Pero dejando todo eso de lado, su casa les mencionó que el primer tema a discutir sería lo relacionado al dinero, y es que se les va a acabar si no trabajan, por lo que para resolverlo acordaron convertirse en aventureros y apuntarse en algún gremio. El segundo tema es la información, ya que al no conocer nada de este lugar, deberán recopilar la mayor cantidad de información, creando contactos y leer libros que los ayuden a descubrir alguna manera de regresar a su mundo. Y el tercer tema es que deberán reunirse con nuestro prota. El pelinegro les cuenta que según su habilidad de intuición, presiente que en algún momento Akira vendrá a este reino, por lo que ellos deberán esperarlo. Mientras tanto, deberán volverse más fuertes y hacer todo lo que les mencioné recién para que cuando se encuentren tengan el mismo nivel que él y poder partir hacia su misión de derrotar al rey demonio. De vuelta con nuestro grupito, Amelia les estaba contando cómo fue que terminó en este lugar, y es que tal parece que por algo que pasó en su reino comenzó a ser perseguida por los soldados quienes le dispararon y le clavaron una flecha en su pierna, pero después de huir por tanto tiempo fue acorralada por su hermana y los arqueros, por lo que sin más opción se terminó lanzando del acantilado. De esa manera huyó de su país, llegó a una playa donde un slime negro la absorbió y luego se encontró con nuestro prota. Al terminar la historia, Akira le dice que no debería estar perdiendo el tiempo aquí, y más bien tiene que irse de vuelta a su reino para resolver los problemas con su hermana, ya que al fin y al cabo la familia es lo primero. Volviendo al tema, Akira tiene un flashback donde tenía un lindo momento con su madre y su hermana, por lo que le cuenta a ambas que su objetivo es volver a su mundo. Sin embargo, antes de hacerlo debe cumplir una promesa que se hizo a sí mismo y vengar al capitán Saran de aquellos cobardes que lo asesinaron. Luego de descansar por bastante tiempo, deciden retomar su camino y los tres se plantan frente al portal de color azul. Akira les pregunta si saben hacia dónde los llevará esto, y Amelia les responde que hace tiempo escuchó que los círculos mágicos
mágicos azules te llevan a donde deseas, pero que al usarlos varias personas al mismo tiempo solo responde a la voluntad de uno. En ese momento nuestro prota se preguntó si el portal le concedería volver a la vida normal junto a su familia que tanto buscaba. Ese pensamiento le pasó por la cabeza, pero lo reprimió de inmediato, ya que como recién dijo, aún no es el momento de volver a su mundo. De esta forma nuestro prota entra en el círculo y son transportados a un sitio cercano al árbol sagrado, lo que les da a entender que se encuentran en el gran bosque, perteneciente al continente de los elfos. Mientras Akira lucía impresionado, Amelia tenía bastante miedo, y es que aún no quería regresar a este lugar. Sin embargo, sus pensamientos son interrumpidos por una flecha que pasó cerca suyo. De inmediato nuestro prota desarma y captura al culpable, quien resulta ser un elfo que Amelia conoce, el cual le comenta que viene a investigar porque vio una luz extraña, pero nunca pensó que sería la traidora, haciendo clara referencia a la chica. Después de eso continuó diciendo cosas en contra de Amelia, hasta que nuestro prota lo noqueó y le comentó a las dos que perdieron mucho tiempo con este tipo, y ya están completamente rodeados. De entre los árboles, la figura de una elfa de pelo rubio se acerca con una intención asesina bastante visible, dando a entender que se trata de la hermana de Amelia, llamada Kilika, y nuestro prota al fin entiende que esta pelea de hermanas es mucho más grande de lo que en realidad imaginaba. De igual manera nos explican qué fue lo que en verdad sucedió, y la escena cambia para contarnos que durante una expedición del rey de los elfos fuera del país, Amelia estaba siendo escoltada por los guardias mientras miraba de lejos las habilidades en combate de su hermana Kilika, donde ella misma mencionaba que esta era mucho más fuerte que ella, pero aún así la heredera que algún día ocuparía el puesto de gobernadora sería Amelia. Por ese pequeño dato es que todo ocurrió, ya que días más tarde el rubio llamado Liam, le informó a Amelia que quería romper su compromiso con ella, momento en el que apareció Kilika para decirle con un tono de burla que el chico ya no quería casarse con ella por ser una niña maldita, pero el verdadero problema vino cuando la propia Kilika usó su habilidad de encanto para poner a todos los soldados de su parte, aprovechando que el reino se encontraba e inculpar a su hermana, dando como resultado todo lo demás que ya conocemos. De vuelta al presente, la chica sigue agrediendo con palabras a su hermana, hasta que nuestro prota le dice que cierre el hocico y no se pase de la raya. Además, pregunta, ¿qué fue eso tan grave que hizo Amelia como para ser llamada criminal? Por lo cual Kilika le enseña su brazo y le responde que le dio veneno diciendo falsamente que era una poción, por lo que ni siquiera la princesa puede evadir el crimen de dañar a la realeza, cosa que es totalmente mentira, pero bueno. Posteriormente, la rubia se acerca e intenta usar su habilidad de encanto en nuestro prota, para luego burlarse de Amelia al decirle que el corazón de este chico ahora le pertenece y que ya nadie está de su lado. Sin embargo, el hechizo no hizo efecto alguno, porque las habilidades mentales no funcionan si el oponente está en un nivel muy superior al tuyo, lo que provoca que la elfa se moleste y ordena a sus soldados apuntar sus arcos hacia nuestro grupo, los cuales de inmediato se ponen en guardia. A pesar de todo, son interrumpidos por el rey de los elfos, quien les ordena que bajen las armas, y la rubia le pregunta si no se suponía que estaría fuera del país por mucho tiempo, a lo que el rey le responde que surgió la necesidad de volver, y enseguida se da cuenta de que su hija utilizó la habilidad de encanto para controlar a todos los soldados, y le ordena que la desactive de inmediato. Por otro lado, se disculpa ante Amelia por el comportamiento de su hermana, y le asegura que la hará reflexionar por ser tan cobarde, pero dejando eso a un lado, ya que ahora todo el problema se ha solucionado, con la actitud más arrogante de todas, le ordena a nuestro prota que se largue de este sitio, ya que aquí no se permiten otras especies sin importar las circunstancias. Esta declaración provocó que Amelia le informara que si planeaba expulsar a la persona que la había salvado, entonces ella también se marcharía, y aunque el rey le gritó obligándola a dejar esos pensamientos, Akira le mencionó que Amelia decidirá por ella misma lo que quiere. En primer lugar, porque después de todo lo ocurrido, se dio cuenta de que estos elfos son menos confiables que ser youtuber, y segundo, porque de lo contrario puede hacer que ella elija su voluntad usando la fuerza. En pocas palabras, se hace lo que la chica quiera o nos caemos a golpes. Ante tales palabras, el rey se recontra cagó y en cambio lo retó a un duelo donde el ganador decidirá qué hacer, ya sea que Amelia decida su futuro o que sea llevada a la fuerza nuevamente con los elfos. Pero otro dato importante es que en representación del rey peleará Kilika, y según las leyes élficas, dicho duelo se llevará a cabo delante del árbol sagrado. Durante el camino hasta dicho sitio, Amelia se disculpa que por su culpa, nuestro prota
se tenga que involucrar en este tipo de asuntos, a lo que Akira le responde que ha tomado la responsabilidad porque él quiso, y de paso le pregunta a qué se refieren todos ellos con que Amelia fuese una niña maldita. La chica le responde que según las tradiciones de los elfos, cuando uno de los mellizos nace sin parecerse a los padres, se les conoce como niños malditos, y según las leyendas, estos traerán calamidades al reino. Pero aún así, la regla de eliminarlos fue abolida hace muchos años, porque se declaró que solo eran creencias muy alejadas de la verdad. Una vez todos llegan al árbol sagrado, se preparan para comenzar el duelo, y ante las palabras del rey, la pelea inicia. Dicho enfrentamiento tuvo de todo un poco, desde ataques a niveles altísimos, llenos de magia de viento y el poder de las sombras, hasta declaraciones del por qué Kilika siente tanta envidia por Amelia. Pero todo terminó cuando la elfa de cabello plateado utilizó una rama del árbol sagrado para purificar las mentes de todos los elfos bajo el hechizo del encanto. Y una vez todos estaban reunidos, el rey de los elfos se acercó para confesarle a Kilika que toda la culpa de que ella se sienta sola es de él y no de su hermana, por lo que decide devolverle los recuerdos que le había borrado con su habilidad. De esta forma nos muestran que en el pasado ambas hermanas eran súper cercanas, y mientras Amelia era reconocida por tener la habilidad de convertirse en una hechicera legendaria, Kilika se destacaba con sus habilidades con la espada. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Todo cambió cuando un día, antes de entrar al laberinto para practicar su esgrima, un encapuchado le entregó una bola de humo que supuestamente reuniría a los monstruos indicados para que subiese de nivel. El problema es que dicha bola de humo tuvo el mismo efecto que la de la princesa del reino de Retice le entregó al héroe en su primera expedición a la mazmorra, y por lo tanto innumerables bestias de niveles altísimos aparecieron frente a Kilika, la cual solo pudo correr para escapar. A pesar de eso, los monstruos la persiguieron fuera del laberinto, y una vez llegaron los refuerzos, uno de los goblins atravesó el estómago de Liam matándolo de inmediato. El simple hecho de verlo morir frente a sus ojos provocó que su mente se fracturase por la culpa, y el rey tomó la decisión de eliminarle esos recuerdos. Más tarde, frente al árbol sagrado, Amelia conjuró su magia de resurrección, y junto al poder del bosque, tanto Liam como los otros heridos fueron curados. Después de eso, todos comenzaron a alejarse de ella, por lo que la chica lo asoció al despertar de las habilidades de su hermana, y la culpó de haberle robado todo. Sin embargo, fue el rey quien dio la orden de que se alejaran de ella para que no recordara lo sucedido, por lo que volviendo al presente, el hecho de que retara a nuestro prota a un duelo fue para que la chica se sintiera orgullosa de su poder, y si mostrase esa fortaleza mental, su padre tenía pensado devolverle sus recuerdos. Después de toda esta explicación, pasaron otras cositas, como que Liam le reveló que todo este tiempo nunca le afectó su habilidad de encanto, porque al resucitar, de casualidad una hoja sagrada entró en su cuerpo, y todo este tiempo simplemente quiso ayudarla, porque en realidad está enamorado de ella. Por otro lado, Kilika reflexionó sobre sus acciones, y se dio cuenta de que estaba muy equivocada al pensar que todos la odiaban, y también por odiar y sentir celos por su hermana, la cual en realidad siempre la apoyó, por lo que al final todos los inconvenientes se resolvieron. Ambas hermanas se disculparon y celebraron un banquete donde Akira nos cuenta que primero planea visitar el continente de los hombres bestia, ya que según ha escuchado es un buen lugar para obtener y reparar armas, y segundo, Amelia decide acompañarlo a donde sea que él vaya, básicamente porque se le moja la tanga al ver a nuestro papucho. Por otro lado, en medio del mar, nos cuentan que el grupo del héroe tomó la decisión de abandonar el reino de Yamato, y la oportunidad de reunirse nuevamente con Akira, porque ya no podían subir de nivel con los monstruos de ese lugar, y la mayoría necesitaban mejorar sus armas, por lo que pusieron rumbo al continente de los hombres bestia. Pero bueno, volviendo con nuestro grupo, durante el camino hasta el puerto, el rey de los elfos les asignó un carro y soldados para que los escoltaran, por lo que aprovechando el momento de tranquilidad, Yoru le menciona a nuestro prota que la técnica que utilizó en el duelo contra Kilika quizás haya despertado el interés del rey demonio, ya que aunque el gato ahora sea un espíritu familiar ligado al alma de Akira, el rey demonio tiene acceso a sus ojos y oídos, por lo que el hecho de que nadie más utiliza magia de sombras, sumado al dominio que Akira tiene sobre ella, es algo bastante increíble. En medio de la charla, nuestro prota presiente que algo anda mal, y al bajarse del carruaje se encuentran con un grupo de secuestradores, los cuales tenían como rehén a una pequeña elfa, y habían puesto su mirada como siguiente objetivo en Amelia, por lo que rápidamente Akira, usando su habilidad de sigilo, acabó con ellos, y al interrogarlos, dichos bandidos mencionaron que un tal Lord Graham es quien compra la mercancía a los secuestradores. Por su parte, uno de los guardias le informa a nuestro prota que existe un noble con ese nombre establecido en Uruk, la mayor nación
nación de los hombres bestia. Y recuerden ese nombre porque será más importante luego. Pero dejando todo eso de lado, nuestro grupo llega al puerto y se montan en un barco con destino al continente de los hombres bestia. Durante el viaje, Akira les cuenta que una vez lleguen quiere conseguir nuevas armas y subir de nivel lo más rápido posible, para asegurar la venganza del capitán Zaran. Dicho esto, Yoru le menciona que según sus recuerdos, en el puerto de aquel continente existe un laberinto mucho más avanzado que el de este reino, por lo que será la mejor opción para subir de nivel. Pero ya que tardarán varios días en llegar, lo mejor es descansar por el momento. Días más tarde, nuestro grupo llega al puerto del continente de los hombres bestia, donde al bajarse del barco, nuestro prota nota que la mayoría de trabajo lo hacen los humanos, y seguido de eso son atacados por unos secuestradores, lo cual le termina de confirmar que en este lugar los humanos son discriminados y tratados como mercancía. Dejando eso de lado, mientras caminaban por las calles, la mayoría miraba fijamente a Yoru, con una expresión de temor en sus caras, y es que según nos explican, la gente de este continente odia y le teme a los gatos negros, por un suceso que ocurrió en el pasado. Después de todo eso pasaron varias cosas, como que por ejemplo, nuestro prota y Amelia durmieron juntos en la misma cama como toda pareja. Segundo, que al día siguiente de su llegada, Yoru contactó con un hombre bestia llamado Crow, el cual en el pasado fue parte del grupo del héroe, pero debido a ciertas cosas que le pasaron, abandonó ese camino y ahora es un tipo amargado, antisocial y a la misma vez el mejor herrero del mundo. Por lo que al revisar el arma de nuestro prota, enseguida le hizo un listado con todos los materiales que debería buscar en el laberinto y el costo total de la reparación. Y por último, el tercer evento importante es cuando Amelia y Yoru se reúnen con Crow, porque la elfa quiere que este la tome como su aprendiz y la ayude a mejorar sus habilidades, ya que durante todo este viaje ha notado que está demasiado lejos del nivel de Akira y no quiere ser una carga para él. Sin embargo, el herrero se niega, ya que en el pasado juró no aceptar discípulos, y sumado a eso nos cuentan que hace más o menos 100 años la ciudad más próspera de este continente recibía el nombre de Adorea. Durante ese tiempo, el rey demonio le encomendó una misión a Yoru de ir a ese sitio y causar una conmoción a los hombres bestia por haber conquistado tierras demoníacas. Solo bastaba con darle una lección a los más poderosos. Pero el instinto demoníaco en el interior de Yoru tomó control de sus acciones y el resto de la historia creo que ya la conocemos. Básicamente, el aire se llenó de destrucción y masacre, y desde ese entonces los habitantes de este continente comenzaron a llamar a Yoru la pesadilla de Adorea. Sin embargo, su historia tiene una continuación aún más trágica. De vuelta en el pasado, Crow nos cuenta que una vez la destrucción terminó en Adorea y Yoru se fue del lugar, su hermana se ofreció de voluntaria para salvar a la gente atrapada entre los escombros. El problema vino cuando un noble, aterrado por la idea de que aquel monstruo regresara, le quitó la vida a los de su propia especie para poder desocupar la única vía de salida que estaba disponible, y justamente entre esas personas que murieron por el ataque se encontraba la hermana de Crow. De esta forma, este nos revela que la persona de quien se quería vengar era un noble llamado Grand Cluster, y por si no se acuerdan, es básicamente el que ordenó los secuestros antes de que nuestro prota partiera al continente de las bestias, que además les dije que recordaran su nombre. Pues bien, el punto es que el herrero se rindió en su búsqueda de la venganza porque supuestamente eso no es lo que su hermana hubiese querido, pero Amelia le respondió que en realidad solo está usando la memoria de su hermana como excusa para escapar de lo que en realidad siente, pero tras decir todo eso, Crow las terminó echando del lugar. De vuelta con Akira, este se encontraba investigando los requerimientos necesarios para poder inscribirse como aventurero y explorar la mazmorra, pero como el formulario era tremendo peo, al final decide que mejor se colará usando sigilo. Sin embargo, en ese preciso momento, una explosión estalla en el centro de la ciudad y una extraña niebla de tono azul comienza a disolver a las personas, por lo que nuestro grupo decide dividirse, y por el lado de Amelia, ella se encuentra con el causante de todo esto, quien resulta ser el mismo niño pequeño de pelo verde que en el pasado engañó a su hermana Kilika con todo el tema de la mazmorra. Pero bueno, esta vez el desconocido se presenta como Aurum III y le menciona a la elfa que ya que el rey demonio le ordenó perdonarle la vida, simplemente la dejará fuera de combate. Dicho esto, la escena cambia y nos enfocan con Akira cuando recibe la noticia de que Amelia acaba de ser secuestrada. Y según la poca información que Yoru pudo conseguir, todo apunta a que el demonio se la llevó dentro de la mazmorra.
Posteriormente, nuestro prota le ordena a su espíritu familiar que se aleje y procedió a activar su magia de las sombras, absorbiendo la mayoría de monstruos y la niebla restante, mientras un sentimiento de furia imparable recorría todo su cuerpo. A la mañana siguiente, Akira se despierta y Yoru le menciona que estuvo todo un día durmiendo luego de haberse quedado sin nada de poder mágico. Pero hubo una cosa que le resultó bastante rara, y es que cuando quedó inconsciente, la magia de sombras se activó por sí sola y le traspasó el poder mágico suficiente como para que no muriese. Dicho esto, ambos se alistan para ir a rescatar a Amelia, pero antes de todo eso, Crow le entrega sus nuevas armas a nuestro prota y le pide que una vez terminen con todo esto, le pague los gastos de la reparación y los materiales, además de que le regala un anillo el cual le muestra el paradero de lo que el usuario más anhela, y usándolo determinan que el demonio que secuestró a la chica sigue en el laberinto. Por otro lado, nos muestran el interior de la mazmorra y una conversación entre Aurum y Amelia, donde el demonio le revela la razón del por qué siguen aún en el laberinto, a pesar de haber pasado todo un día. Y es que en realidad este tipo llegó hasta acá a través del portal creado por su superior, el cual es un demonio de segundo rango. Pero como él aún se encuentra en el tercer nivel, debe esperar a su jefe para poder regresar. Después de esto pasaron varias cosas. Lo primero es que mientras Yoru y Akira confirmaban que el anillo apuntaba hacia los pisos más profundos de la mazmorra, se encontraron con una chica mitad bestia, la cual les pidió que la dejaran unirse a su grupo para salvar a la princesa Amelia. Sumado a eso, Akira recuerda que se encontró con esta misma chica al inicio de la historia, en el reino de Retice, por lo que rápidamente la toma del cuello y le pregunta quién es y por qué conoce a Amelia. De esta forma, la chica se presenta como la primera princesa de la nación de hombres bestia llamada Lía, y les cuenta que se enteró que el rey demonio envió a sus tropas para capturar a la elfa, por lo que su intención era advertirle una vez reuniera las pruebas necesarias. Dicho esto, Akira utiliza su habilidad de los ojos sobre ella para confirmar que sea alguien de confianza, y de paso descubre que la chica posee unas habilidades que le podrían ser útiles durante la pelea, por lo que decide llevársela con ellos. El segundo punto es que Aurum le revela a Amelia que el rey demonio le ordenó capturarla para conseguir la habilidad de resurrección que ésta posee. Sin embargo, los demonios son criaturas prácticamente inmortales, y esta habilidad no funciona si ya ha pasado mucho tiempo luego de la muerte, por lo que los planes del rey demonio son un misterio incluso para él. El tercer asunto pendiente es el por qué la chica bestia se encontraba en el reino de Retice durante la primera incursión de los héroes a la mazmorra. Justo por eso Lía nos cuenta que antes de que la familia real la adoptara, ella vivía en una pequeña aldea en el campo. Asimismo, un día, un slime negro apareció y se chupó tanto a sus padres y hermanos como a todos los aldeanos del lugar. Sin embargo, normalmente este tipo de monstruos son derrotados con facilidad de un solo golpe, por lo que todo indica a que alguien modificó ese slime y lo soltó en aquel pueblo a propósito. Después de todo eso, ella fue la única sobreviviente y la familia real quedó asombrada por su capacidad defensiva y decidió adoptarla y nombrarla primera princesa. Ese suceso le otorgó la autoridad suficiente como para investigar el origen de esa tragedia, y toda la información la condujo hasta el reino de Retice. En pocas palabras, bajo las órdenes del rey y la princesa, raptaron a miles de hombres bestias, humanos y unos pocos elfos, y utilizaron sus vidas como sacrificio para invocar a los héroes. Por esta razón es que la chica quería ver con sus propios ojos el resultado del sacrificio de miles de personas, entre ellas su familia. De igual forma, nuestro prota menciona que él también tiene una razón para guardarle rencor a esas personas, y que de hecho, el invocar a los héroes para resistir el ataque de los demonios le parece una completa mentira. De esta manera, Yoru interrumpe la conversación para contarle que en los últimos 100 años los demonios no han creado ninguna guerra, sino que más bien las demás especies comparten la impresión de que son la fuerza del mal debido a que el primer rey demonio provocó una inmensa guerra en venganza de los daños que sufrieron por el continente del yermo de Volcano, y en consecuencia de esas acciones se quedó impregnado que aquel que venza al rey demonio se convertirá en el héroe del mundo. Por su parte, Akira menciona que de todas maneras no perdonará al rey actual si realmente dio la orden de secuestrar a Amelia. De esa forma, Yoru le responde que le parece coherente, pero solo le pide que recuerde que no todos los demonios son seres malignos. Si bien hay algunos demasiado crueles que piensan que las otras especies son insectos, también hay otros que evitan conflictos y desean vivir en paz. Después de todo ese recorrido, al fin llegan a la habitación donde Amelia los esperaba, y Yoru le dice al demonio que estaba seguro de que la orden dada por el rey demonio era llevar a nuestro prota al castillo, pero en respuesta el chico menciona que la orden que él recibió era secuestrar a la princesa elfa y eliminar al
estorbo del asesino, por lo que de esta forma comienza una increíble pelea entre ambos, donde en realidad hubo de todo. Primero que nada, Akira se la pasó recibiendo cortes brindado por el peliverde hasta que este se confió lo suficiente, pensando que nuestro prota no tenía oportunidad, y aprovechando ese momento, utilizó su magia de las sombras para invocar unos lobos oscuros y provocarle el suficiente daño como para que Amelia se pudiese liberar de su control, pero aún así no fue suficiente, y el chico logró convocar a los monstruos que tenía bajo su mando, sumado a que al usar tanto poder de las sombras, Akira no podía moverse ni un poquito, por lo que ya parecía que le iban a mandar a otro Isekai, pero es salvado por una habilidad que conjura a la chica mitad bestia, la cual le brinda un escudo que devuelve todo el daño provocado, y posteriormente le corta la cabeza a los 3 monstruos que los rodeaban. De esta manera la pelea parecía ganada. Por un lado estaba el demonio Aurum sin energías y bastante herido, y por el otro nuestro grupito con Akira apuntando su arma hacia su cuello. Sin embargo, nuevamente la duda de eliminar a una persona recorrió su mente y no acumuló el valor suficiente como para tomar la decisión, lo que resultó en que el demonio de segundo rango llamado Mahiro llegara hasta el lugar acordado y se encontrará con toda esta escena. Ni bien llegar, Yoru le advierte a nuestro prota que esta persona es alguien con quien no debería luchar de frente, y de inmediato el mago oscuro utiliza unos círculos mágicos para destruir todas las barreras que protegían a nuestro grupo y lanzarle un hechizo directamente a Amelia, el cual la deja prácticamente inconsciente. Posterior a todo eso, Mahiro sella las posibles vías de escape que tendría Akira y le menciona algo muy importante, ya que el propio mago asegura que su manera de llegar a este mundo fue un poco diferente, pero en el pasado también vivió en Japón. Pero dejando todo eso de lado, ya va siendo hora de que cumpla su misión de asesinar a nuestro prota y llevarse a la princesa. De inmediato comienza una pelea entre ambos, en la que Akira estaría en obvias desventajas, ya que su magia de las sombras estaba en ahorro de energía tras la pelea con el demonio inferior, y por lo tanto recibiría muchísimo daño, mientras que por el lado de Mahiro, este no dejaba de invocar círculos mágicos, pero entre toda la desesperanza, la voz de Yoru le comenta a Oda que gracias a que la dejó descansar un rato, ha logrado reunir bastante poder mágico. Ante los comentarios del gato, el propio demonio le pregunta si puede considerarse por completo como del otro bando, a lo que Yoru menciona que no tiene intenciones de volver con el rey demonio, para posteriormente utilizar sus últimas energías en transformarse en el Capitán Saran y junto a Akira dar una increíble pelea hasta el punto que consiguieron arrinconar a Mahiro. Sin embargo, cuando parecía que el demonio se le habían acabado sus círculos mágicos y la victoria estaba más cerca que nunca, el pecho de nuestro prota es atravesado por la mano de Amelia. La chica, que estaba siendo controlada por algún tipo de hechizo, rápidamente se desploma y comienza a pedir disculpas. Aún así, nuestro prota le dice que ella no tiene la culpa, ya que recordemos cuando al inicio de la pelea el demonio utilizó un hechizo que la dejó inconsciente, pues ese hechizo era capaz de controlar a la persona afectada y obligarla a sacar el 100% de su potencial. Por otro lado, el frío comienza a invadir a Akira, quien sabe que no puede morir aún, ya que no ha logrado ninguno de sus objetivos, pero justo cuando el color desaparece de sus pupilas, una voz menciona que el daño del portador superó los niveles permitidos, por lo que la magia de las sombras se activará de forma automática. Dicho esto, un hechizo de curación se despliega en el cuerpo de Akira, junto a un escudo que bloquea los intentos de ataque del demonio, y a continuación el cuerpo de nuestro prota entra en modo de combate. De esta manera, aquella voz controla sus acciones y reanuda su pelea contra Mahiro, pero esta vez el resultado es muy diferente, ya que en apenas un par de golpes el demonio se ve gravemente herido, y la voz desconocida le aconseja que revierta el hechizo de control sobre Amelia y se retire. Sin embargo, el demonio no piensa escuchar sus órdenes, y conjura un ataque sobre la propia princesa, con el objetivo de que Akira la intente proteger y muera atravesado por las agujas, pero en ese preciso instante en el que nuestro prota recupera el sentido y cubre a la chica, los picos se desvanecen y a lo lejos vemos a Crow mencionar que parece haber llegado a tiempo. Por su parte, Mahiro comenta que aunque los hombres bestias vivan 100 años más que los humanos, ¿cómo es posible que él aún siga vivo? Dándonos a entender que estos dos se conocen desde hace mucho tiempo. De igual forma, Crow menciona que aunque no está en su prime, aún es lo bastante fuerte como para anular toda su magia en un momento, y de esta forma, el demonio Mahiro decide que es hora de retirarse. 3 días más tarde, nuestro prota despierta con su cuerpo cubierto en vendas y menciona que a diferencia de la vez pasada, al menos ahora Amelia está junto a ellos. Aún así, sus palabras son interrumpidas por el propio Crow, quien primero le informa que llevó a la chica mitad bestia al Palacio Real y segundo le dice que tiene unos invitados, quienes resultan ser el grupo del héroe, los cuales en resumen vinieron hasta aquí para que el herrero le fabricara unas cuantas armas. Un rato más tarde, todos se reúnen y Akira le pregunta a Giles si no pasará nada porque haya dejado el castillo, a lo que el caballero responde que lo despidieron ya que la orden de caballería le estorbaba a los planes de manipulación del rey de Retice. Dejando eso a un lado,
momento, Kyosuke le dice a nuestro prota que había esperado con ansias el momento de volver a reunirse y le pide que se una a ellos para cumplir su misión de derrotar al rey demonio. De esta manera, el héroe menciona que su objetivo es acumular ese logro para poder negociar con el rey de Retice y pedirle que los deje volver a todos a su mundo de origen. Sin embargo, con ese inocente plan hay dos problemas. El primero es que no se puede confiar ni negociar con un rey que maldice a la gente para poder manipularla y asesina a sus propios soldados. Y segundo, está el hecho de que para poder invocarlos en este mundo hizo falta el sacrificio de cientos de personas, por lo que por el momento ese plan no les sirve. Y por otro lado, Akira les comenta que el demonio de segundo grado con el que se enfrentó utilizaba magia de teletransportación, por lo que existe la posibilidad que los pueda llevar de vuelta a su mundo, lo que quiere decir que por el momento su plan es adentrarse en el territorio demoníaco y capturarlo. Pero antes de hacer eso tiene otro asunto pendiente, por lo que en resumen rechaza su oferta de unirse a su grupo. Finalmente Akira se reúne con Amelia, la cual al escucharlos hablar sobre regresar a su mundo dejó la habitación con una mirada triste y le menciona que aunque sabía desde el inicio que algún día tendrían que separarse, aún así le aterra la idea de que ese día llegue, ya que aunque sabe o al menos quiere creer que Akira tiene algún tipo de aprecio por ella, no está del todo segura, ya que los ojos del mundo no pueden ver lo que los demás sienten. Además que el corazón de las personas cambia con facilidad y si algún día deja este mundo le duele pensar que nuestro prota pueda olvidarla. Sin embargo, Akira le responde que aunque él no sea una persona con gran facilidad para expresarse, le cuenta que en su mundo, cuando un hombre y una mujer juran compartir el futuro, la costumbre es usar anillos en los dedos, pero en representación a esa acción se hace una marca en forma de anillo con la espada, la cual se le quedará para siempre, y le confiesa sus sentimientos a la chica. De esta manera, ambos juran estar juntos para siempre y terminan esta escena dándose el tan esperado beso. Cambiando de tema, el grupo de los héroes se encontraba un poco desanimados tras escuchar las palabras de Akira, llegando a pensar que el chico no vendrá con ellos a menos que reconozca que son útiles, lo que lleva a que uno de los integrantes les comente que se enteró de algo interesante en el gremio de aventureros, pues resulta que en una ciudad cercana se está llevando a cabo un festival donde celebran un concurso de belleza, pero todos los ganadores terminan desapareciendo, lo que llevó el rumor de que existe un mercado negro de trata de personas, y dado que varios aventureros estaban hablando sobre el tema, todo apunta a que la información es correcta, por lo que si logran atrapar a los culpables, es probable que nuestro protagonista reconozca que son bastante hábiles o al menos ya no tenga la opinión de que son un estorbo, que ya te digo yo, vaya manera más pedorra de caerle bien al prota. Pero bueno, dicho esto, cambiamos de escena, y todo nuestro grupo llega a la ciudad donde se realizará este concurso, pero a partir de aquí pasan varias cosas, como que por ejemplo, nuestro grupo se cruza con una chica que está armando tremendo escándalo en el lugar de aplicación para el evento, por el simple hecho de que al ser un demonio, su entrada en este festival estaba siendo denegada, lo cual lleva a que Akira y Amelia se acerquen para observar la situación y tras hablar con la chica, esta se presenta como Lasty, y Yoru les cuenta a nuestro grupo que ella no es solo un demonio cualquiera, sino que es la hija del rey demonio. Esta declaración sorprende a Akira, quien de todas maneras decide ayudarla tomando la responsabilidad de sus actos para que la encargada le permita su acceso a la competencia. En segundo lugar, un rato más tarde, cuando todos habían parado a descansar, nuestro prota se da cuenta de que muchos de los ciudadanos lo reconocen y lo llaman el asesino silencioso, por lo que Crow le explica que se volvió muy famoso luego de que destruyó a la horda demoníaca con su magia negra, ya que mucha gente fue testigo de cómo recuperó la paz en aquella ciudad que se había convertido en un infierno, por lo que los testigos comenzaron a llamarlo el asesino de la oscuridad, y gracias a ese logro, el gremio de aventureros le pidió al propio Crow que le entregara esta identificación de rango amarillo como su manera de reconocer sus méritos. En tercer lugar, una vez estos dos se quedan solos, Akira le pregunta al semihumano cuál es su intención al acompañarlos, ya que no lo ve como alguien que le interese este tipo de eventos. De esta manera, Crow le menciona que como debe saber, él tenía una hermana que murió hace muchos años a manos de un noble de mucho poder llamado Grand Cluster, pero el hecho de que no se haya podido vengar de ese asqueroso no es solo porque eso no es lo que ella querría, sino que aunque no lo parezca, es demasiado viejo y hace muchos años que su fuerza se debilitó por completo, mientras que por el otro lado, el asesino de su hermana ha acumulado aliados poderosos en todo momento, lo cual lo ha vuelto una presa mucho más difícil de cazar. Y justo aquí es donde entra nuestro prota, ya que Crow le revela que los demonios encontraron tan fácilmente a Amelia en este continente gracias a que Graham le vendió la información de su localización al sobornar a los encargados del barco que los trajo. Y dicho todo esto, la razón por la que el semihumano lo salvó del demonio Bajiro la vez pasada es para que Akira le debiera un favor y así poder pedirle que acabe con la vida del asesino de su hermana. Sin embargo, él está consciente de los ideales de nuestro prota, por lo que le da tiempo para que piense en su oferta. Pero bueno, a continuación comienza el concurso de belleza femenino, donde participan tanto las integrantes del grupo del héroe como la propia Amelia, la cual al salir y presentarse provoca que nuestro
prota se sonroje al apreciar su increíble belleza. Pero bueno, lo importante de todo esto es que tanto la princesa como la hija del rey demonio terminaron llevándose el primer lugar del concurso, lo cual les daría más oportunidades a los héroes para investigar sobre las desapariciones de los ganadores. Y para esto tendríamos que adelantarnos al día siguiente, donde ocurrirían un par de cosas. Lo primero es que la noche anterior, Amelia había usado un hechizo para poner a dormir a nuestro prota en contra de su voluntad, ya que este se ha pasado varias noches sin descansar lo suficiente. Y lo segundo es que ambas chicas, junto al grupo de su casa y Crow, se dirigían hasta el sitio acordado por los creadores del concurso, donde supuestamente les entregarían los premios por haber conseguido el primer lugar. Sin embargo, dicho lugar no era más que una trampa preparada por el responsable de todos los secuestros. Rápidamente, Amelia usa su hechizo de gravedad para interrogar a los atacantes, los cuales terminan revelando que el señor Graham raptó a casi todos los ganadores anteriores para vender sus órganos en el mercado negro, y una vez estas desapariciones comienzan a convertirse en un rumor, él las apaga sobornando a los responsables. Dicho todo esto, la chica tenía la intención de acabar con la vida de los maleantes, pero es detenida por Lasty, quien le dice que aunque ellos sean criminales, tiene la creencia de que todas las personas tienen su propia historia y nadie tiene derecho a robársela, aunque sean malas personas. Que ya te digo yo, esto se está volviendo cada vez más family friendly. Pero bueno, asimismo, Akira se estaba enterando de todo lo que estaba pasando, ya que al haber sido dormido por un hechizo de su esposa, el poder mágico y mente de ambos están unidos por un mismo hilo. De igual manera, nuestro prota indica que no quiere ver a Amelia asesinando gente, y también en el caso de que él necesite matar a alguien, ¿qué pensará ella cuando se entere? A la mañana siguiente, Akira se reúne con el ex capitán Giles y le pregunta qué tipo de relación tiene con el señor Crow. Este le cuenta que en el pasado, Crow tenía varios aprendices y su madre era una de ellos, pero no logró resistir el entrenamiento y perdió la cabeza, sumado a que como Giles no tenía un padre, el propio Crow lo acogió y lo terminó criando, por lo que en resumen él lo considera su padre y benefactor. Además le menciona a nuestro prota que obviamente es su decisión si le devuelve el favor por salvarlo o no, pero sería mejor que se decida pronto, ya que aunque no lo parezca no le queda mucho tiempo de vida. Cambiando de tema, Akira decide poner rumbo hasta la ciudad de Uruk, capital de la nación de hombres bestia, donde Graham ejerce como maestro del gremio de aventureros. Sumado a eso, Crow acepta, después de tanta insistencia, entrenar a Amelia para que aprenda la magia de inversión, la misma que utilizó para anular los hechizos de Mahiro durante la pelea en la mazmorra. Asimismo, antes de partir, se despide del grupo de los héroes y Giles le entrega una misteriosa bolsa que estaba entre las pertenencias del capitán Zaran y que seguramente este hubiese querido que nuestro prota la tuviese. Finalmente, avanzamos unas horas a una conversación entre el semi-humano y Akira, donde Crow le explica que la magia de inversión que le está enseñando a la chica, como su nombre lo dice, es una habilidad que te permite anular todo tipo de hechizos con solo verlos una vez, por lo que al ser tan poderosa es muy difícil de aprender, ya que como condición inicial se debe dominar la lengua antigua, básicamente un idioma tan complicado como peligroso, ya que cada letra está encantada con un poder que hace enloquecer a quien lo esté leyendo, pero aún así bajo su cuidado es posible que Amelia pueda aprenderla correctamente. A la mañana siguiente, Crow se despide para ir a atender el asunto del alojamiento, y les menciona que le avisó a Lia para que los venga a buscar, por lo que en menos de una hora deberán reunirse con ella en la plaza central. Dicho esto, nuestros protas se van a dar un paseo por la ciudad y tienen una pequeña cita, hasta que un rato después se reúnen con Lia, quien los lleva hasta el palacio real, donde son recibidos por el rey de los hombres bestia y padre de la chica, el cual de a buenas a primeras les agradece que rescataran a su hija adoptiva, pero rápidamente nuestro prota se da cuenta de que este tipo ni siquiera se refirió a él con sus agradecimientos, sumado a que le ordena que le cumpla una orden para asesinar a cierta persona y como pago le ofrece garantizar su seguridad dentro de su reino. De inmediato, Akira se niega, y el rey insiste en que le dará más recompensas con tal de que acabe con esa molestia de Graham, ya que aunque lo degradó de primer ministro a maestro del gremio, ahora utiliza mercenarios para hacer lo que le plazca. Sin embargo, nuestro prota responde que no le interesan sus problemas, y él puede defenderse por sí mismo. Estas acciones provocan que las relaciones se tensan y todo termina resolviéndose con un enfrentamiento entre nuestro prota y el primer capitán de la guardia del rey, enfrentamiento el cual obviamente gana a Akira con facilidad, pero nuevamente es tratado con desprecio por el arrogante rey, el cual ordena que se retire del lugar. De esta forma llega el atardecer y nuestra pareja llega al hotel que Crow consiguió gracias a un amigo que le debió un favor, y tras una indirecta muy directa de Amelia a nuestro protagonista de ir a hacer el frutifantástico, Akira se niega y comienza una conversación con el hombre bestia, donde Crow le revela que conocía al capitán Zaran y que además el culpable de su muerte en cierta forma terminó siendo la escoria de Graham, ya que recordemos que el rey de Retice le ordenó a su unidad de asesinos conocida como los Cuervos Nocturnos el ataque al caballero, pero justo en esta charla Crow le informa a Oda que el mismísimo Graham
Ram le entregó esa unidad de asesinos al rey de Retise como un obsequio. Pero hasta acá el resumen de hoy. Ya saben, si les gustó este resumen, no olviden darle like, dejar su opinión de este anime, suscribirse y bueno, todas esas cosas para que les siga trayendo esos videos.